Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mike Peus España, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y tengo el honor de abrir esta sala de esta nueva jornada de mesa redonda de los encuentros Spain Snow. Vamos esperando un poquito, vamos a dar un par de minutos de cortesía para que vaya entrando la gente que están en las salas de espera a esta mesa redonda de encuentros solidarios de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Bueno, como bien sabéis, os presento. Hoy vamos a tener una mesa, un tema pues, bastante especial y importante y al mismo tiempo sensible, ¿no? Que hay más allá de la vida de la competición de un deportista, en este caso de la mujer deportista, la vida profesional más allá de la competición. Veremos y entenderemos cuáles son los caminos y programas a los que se puede acoger un deportista de alto nivel al terminar su vida deportiva. Como bien sabéis, como bien saben todos ustedes, los encuentros de Spain Snow buscan ayudar de alguna manera a superar la situación actual que tenemos en nuestro país con el fin último de difundir e impulsar el proyecto que empezamos ya hace unas semanas de Spain Snow Solidaria, por el que esta Real Federación Española de Deportes de Invierno está recaudando fondos para las acciones contra el COVID-19. Con dos plataformas en especial. Una es Montañas, la plataforma de municipios y pueblos de montaña, y también con la Cruz Roja, aquella campaña de Mi Mejor Victoria que empezaron Rafa Nadal y Pau Gasol, arrastrando a todo el mundo del deporte a poder colaborar con la Cruz Roja. Los asistentes, y siempre de una manera totalmente voluntaria, y siempre que estéis evidentemente satisfechos con el contenido y las charlas que se han dado, podéis hacer una aportación al proyecto de Spain Snow y, como digo, siempre de una manera totalmente voluntaria. Entrando ya en materia, hoy tenemos moderando la mesa a nuestra compañera de junta directiva, Paula Fernández Ochoa, con el tema La vida profesional más allá de la competición. Nos acompañan 4 mujeres deportistas, iba a decir exdeportistas, pero son deportistas desde que nacieron hasta que no estén, porque seguro que el deporte es parte de su ADN, de su vida. Carlota Castejana actualmente está en la Federación de Atletismo, pero es una persona que ha competido tanto en baloncesto como en atletismo. También nos acompañará Eli Pinedo, que viene del mundo del balonmano. Tania Lamarca, gimnasia rítmica. Dejo la presentación más puntual para nuestra compañera Paula, y Jennifer Pareja, que viene del mundo del waterpolo y ahora mismo también está trabajando dentro del gabinete de presidencia del Consejo Superior de Deportes. 4 personas, o me atrevo a decir, perdón, 5, con Paula, que nos van a deleitar con una tarde que seguro que dará mucho de sí, porque el tema es especial, interesante, y seguro que nos va a hacer a todos vibrar con estas 5 personas que nos van a acompañar. Por lo tanto, yo ya me escondo y le doy la palabra a Paula para que os presente más detalladamente la mesa, la temática, y espero que disfrutéis de esta tarde de charlas solidarias de Spain Snow. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Mai. Gracias a todos los asistentes y, por supuesto, gracias a este pedazo de panel, de cartel que tenemos aquí con grandes deportistas, amigas, tengo la suerte de decir, y me hizo muchísima ilusión. Desde el primer momento quiero que se sepa que aceptaron encantadas de poder aportar, como decimos en nuestra federación, vuestro copito de nieve, ¿vale? A este contenido de los encuentros que estamos haciendo de Spain Snow Solidarios, para que con vuestra trayectoria, vuestra experiencia personal, además con la transparencia y la autenticidad que tenéis todas y cada una de vosotras, nos podáis contar vuestro paso de la competición a la vida laboral, para seguro que ser inspiración a muchos de los deportistas, hombres, mujeres, que están en activo, y que seguro que más de uno le gustaría seguir los pasos que estáis dando que disteis y que estáis dando tan exitosos. Así que vamos a pasar a presentar mínimamente vuestras bios, y digo mínimamente porque es que son tan extensas que podríamos estar toda la mesa hablando del palmarés tan excepcional que tenéis. Así que disculpadnos, que nos dejaremos algo de información, pero bueno, en ese caso, por favor, sentíos libre para apuntar cualquier cuestión. Empezamos por Carlota Castejana.
todas olímpicas. Carlota baloncesto empezó en Barcelona 92, también atletismo en Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008. También, evidentemente, ahora está actualmente ejerce como secretaria general de la Federación de Atletismo. Es abogada de Derecho del Deporte, ha sido asesora ejecutiva del secretario de Estado para el Deporte, directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo y, como digo, un largo etcétera. Enhorabuena, Carlota. Tania Lamarca, gimnasta rítmica de oro olímpico en Atlanta 96, bicampeona del mundo en Budapest en el 96, oro y plata del Mundial de Viena en el 95. Es conferenciante y coach. Su lema es: aprendamos a hacer el pino para cuando las cosas se pongan del revés, verlas del derecho. Mamá dice de una guerrera de 11 años que es su motor, su socia y su inspiración. Ya nos contarás, Tania. Eli Pinedo, balonmano, bronce Juegos Olímpicos Londres 2012, bronce del Mundial de Brasil 2011, olímpica en Río de Janeiro 16, plata de Europeo Macedonia en el 8, Croacia, Hungría en el 14, insisto, y un largo etcétera, que da gusto verlo. Y finisher, maratoniana, que hay que decirlo, que te lo curraste y lo conseguiste como una campeona. Has ejercido de asesora en el Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Deportes, presentas programas de entrevistas en Radio y Televisión Española, eres presentadora en general, conferenciante, te has incorporado al área de patrocinios del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Sanitas y todo lo que te propongas. Jennifer, waterpolo, medalla de plata en Juegos Olímpicos Londres 12, oro mundial Barcelona en el 2013, plata al Campeonato de Europa de Málaga en el 2008, oro también el Campeonato de Europa de Budapest en el 14, insisto, largo etcétera. Asesora ejecutiva actualmente de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, conferenciante, con una inspiración o lema: hundirse, flotar, nadar. Ya nos contarás. Sin más preámbulo, paso directamente a preguntas que estoy deseando y seguro que todos los demás escucharos para que nos contéis lo que hemos ido comentando, ¿vale? La vida profesional, cómo habéis dado el paso. Vamos a la primera pregunta. Contextualizamos, vida profesional más allá de la competición. ¿Cómo y desde cuándo os preparasteis para ello? O, por ejemplo, Eli, una vez, que a mí esto me ha marcado, que dijiste en una entrevista cuando anunciabas tu retirada: mi cuerpo me pedía que siguiera, pero mi cabeza no. A ver si nos podéis contar, pues eso, cómo es la preparación para dar ese salto y cuando llega ese salto, cómo lo gestionáis, cómo lo enfocáis, es un día triste, es un día ilusionante, si tenéis claro que lo vais a dar o no, que nos contéis un poquito cada uno cómo lo habéis vivido. Si queréis, por alusión, Eli, que he empezado por ti con esta frase. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo creo que es una decisión muy personal y luego muy diferente en cada uno de los deportistas, ¿no? Yo puedo decir que en mi caso, por alusión a la frase que también acabas de comentar, físicamente estoy ahora mismo, hubiera podido seguir compitiendo y hubiera podido seguir jugando, pero dentro de mi cabeza algo me decía que tenía que terminar estando muy bien físicamente y emocionalmente, en un estado bueno de carrera. Era cuando yo decidí tomar la decisión de dejarlo, pues porque pienso que si hubiera estirado la carrera más, hubiera bajado mi rendimiento, quizá el salto a la siguiente etapa de mi vida sin el balonmano hubiera sido muy difícil, ¿no? Entonces siempre fui consciente de que tenía que hacerlo estando bien y por eso me retiré después de los Juegos Olímpicos de Río. Fue una decisión muy dura, fue un día muy triste, porque realmente pues yo decía, madre mía, pues y yo ya voy a saber hacer algo más que no sea jugar a balonmano. Esto era lo que yo me preguntaba, ¿no? Por mucha formación que tenga y muy preparados que estemos. En ese momento pues es triste porque yo he sido muy feliz también en mi carrera deportiva. Entonces para mí se acababa algo que me hacía sentir muy viva y mi miedo era no volver a sentir eso que sentíamos en el estómago cuando salíamos a jugar una final, unos juegos y tal, ¿no? Pero bueno, por suerte, ahora comentaremos, vuelvo a recuperar sensaciones en mi nueva vida y no paro de hacer cosas, o sea que muy contenta. Muchas gracias. Carlota, si nos puedes contar tú también, y quizás, no sé si era tu caso, durante tu vida en activo, ¿tú ya pensabas en este paso? ¿El qué harías, cómo lo harías? ¿Te fuiste preparando mientras estabas en alta competición o no? ¿O das el salto y dices, ya, ahora qué? Pues bueno, primero buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar
con vosotras y hablar de estos temas, y más en estos días en los que, bueno, pues que cuesta todavía un poco estar en casa, ¿no? Que estemos muy, muy ocupadas. Creo que él ha explicado muy bien cómo es ese día después, ¿no? Los miedos, las incertidumbres. Yo creo que yo sentí algo parecido. ¿Cómo prepararse y desde cuándo? Pues mi reflexión sobre este tema me lleva a que prácticamente desde siempre, ¿no? Quizá hay una primera parte en la que hay que entender que tiene que ser una obligación. Además, empezamos todas muy, muy jovencitas a hacer deporte de alto nivel. Pues yo con 14 años ya, estando prácticamente en BUP. Entonces, pues, en casa, ¿no? Al final la familia es muy importante. Carlota, vive tu sueño olímpico, pero debes estudiar. Lo único que te vamos a exigir es seguir estudiando, es una obligación. Entonces, mientras quizá otros padres pensaban en contratos, los míos pensaban en que siguiese estudiando y que tocas el piano. Lo del piano se quedó por el camino porque todavía no tenía ninguna actitud, pero los estudios sí lo conseguí, ¿no? Luego hay otra fase, cuando ya te acercas a la elección de tu carrera, en el que es importante desde fuera la orientación, que alguien te diga, ¿no? Hacia dónde mover tu carrera. Yo en ese momento estoy estirando. En el plan ADO, y nos buscaba un asesoramiento para llamé hacia dónde continuar. Estoy hablando con Bati, con un fisio bueno. Perdónanos, Carlos. José, si te... ¿Podéis ponerle el micro? Sí. Bueno, y pude empezar a pensar lo que quería hacer después, ¿no? Cuáles eran los mejores caminos, un experto que te diga que te recuerden que hay algo después cuando estás tan metido en tu mundo, ¿no? Luego hay que compaginarlo con el deporte y aprender a compaginar los viajes, los entrenamientos y empezar a hacerlo parte de tu rutina. Llega más tarde el apoyo externo, ¿no? Yo me recuerdo mucho acabando la carrera, un antiguo atleta, Javier Arques, pues que ya tenía un despacho, estaba trabajando en temas de negligencias médicas, y iba 1 o 2 tardes a la semana a su despacho por la tarde para leer, para sentir un poquito más, empezar a sentir lo que era la práctica deportiva, ¿no? El apoyo de alguien que ya lo ha vivido me empezaba a abrir esa puerta, ¿no? Y luego pues llega un momento en el que hay que empezar a tomar decisiones. Cuando es el momento, y en mi caso, la última etapa de mi carrera deportiva, empecé a compaginarlo con el trabajo porque tuve una oportunidad, apenas tomaba oportunidades para trabajar en un gran despacho, y bueno, pues coincidía con una etapa en la que ya no entrenaba tantas horas como al principio, la calidad era más importante que la cantidad, y empecé a conocer poquito a poquito el mundo del derecho, que entonces me engancharía, ¿no? Pero me dieron la oportunidad de hacerlo y la tomé. Pero va un poco de eso, de orientación, va un poco de apoyo externo, va de obligación, y, va de adaptación, y va de tener clara cada una de las etapas y que alguien te pueda ayudar en esa transición, ¿no? Muchas gracias. ¿Jennifer? Sí, Jennifer, no sé si estás. Sí. Te he escuchado, Paula, perdóname. Pues en mi caso, bueno, buenas tardes a todos. Enhorabuena, Paula, por esta iniciativa, por lo que estáis haciendo, y enhorabuena a Mai, que sabe perfectamente que se valora muchísimo cómo está llevando la federación y todos los cambios que estáis introduciendo. Muchas gracias por pensar en mí. Y bueno, en mi caso fue un poco diferente, ¿no? Yo tenía mi momento soñado de despedida, que nunca sucedió. Yo me había planteado retirarme en el 2018, en un europeo en casa, en Barcelona, después en los Juegos Olímpicos, pero resulta que en el 2016, yo había planteado que del 2016 al 2018 ya no iba a priorizar el waterpolo, sino que iba a hacer el waterpolo, pero ya pensando en qué quería hacer en ese 2018, que yo me iba a retirar, pero resulta que el 2018 nunca llegó, ¿no? En el 2016, pues por una decisión del seleccionador, me deja fuera de la selección, después de 16 años en el equipo y estando clasificadas para los Juegos, y a mí me desestabiliza totalmente. O sea, totalmente, porque no era ni cuando yo lo había decidido, ni como yo lo había decidido, porque yo me lo había imaginado a lo grande y fue a lo no grande, ¿no? Fue durísimo el momento. Yo no tuve partido de despedida, es una de las cosas que siempre no sé, he llevado dentro, ¿no? No tuve ese partido en que estuviera mi familia por ellos, por todo lo que habíamos vivido, en tener ese momento de la despedida que yo siempre había soñado y tenía muy claro cómo quería que fuera, ¿no? Entonces, para mí fue súper duro porque de la manera que yo lo había planteado, y creo que los deportistas somos muy de objetivos, muy de plantear, muy de saber qué va a ser lo siguiente que hacemos, ¿no? Pues de golpe me desestabiliza totalmente y lo paso muy mal. Fue una época muy dura porque yo no tenía nada preparado, no tenía plan B, mi plan era jugar a waterpolo y seguir en el waterpolo. Entonces me pilló sin plan B.
Lo pasé muy mal los primeros 8 meses, reconozco que fue muy, muy duro, muy duro. No sé, estuve 8 meses llorando y no fue por no tener trabajo, y luego podemos entrar ahí, no fue por no tener trabajo. A mí me dieron un trabajo al día siguiente en el departamento de marketing del Club Natación Sabadell, donde estaba entrenando y donde estaba jugando. Pero el problema no era ese, el problema es que no era ni lo que yo quería hacer ni en el momento que lo quería hacer. Es verdad que llegó un momento, después de los 8 meses, que llegaba llorando a mi casa cada tarde y le decía a mi hermana que yo no podía estar en un despacho 8 horas, y me decía, Jenny, eso es lo normal. Pues llegó el momento en que dije, bueno, no puedo seguir así, y evidentemente que el deporte nos ha enseñado a caernos y a levantarnos muchísimas veces. Nos hemos caído muchas más de las que hemos estado arriba, y entonces fue cuando cambié el chip, cuando dije, tengo que pensar algo nuevo. Me dieron la oportunidad de ser embajadora de Universo Mujer, y de ahí se abrió una puerta que fue en el Departamento de Patrocinio de Iberdrola. Pasaba por dejar mi casa, dejar mi familia otra vez y venirme a Madrid, pero bueno, con todo yo dije que había que apostar, y aquí que me vine. Y bueno, a partir de ahí empezaron las cosas buenas, que luego si quieres ya hablamos más, pero realmente yo creo que eso, yo lo tenía muy preparado para un momento que no llegó a suceder. Entonces fue realmente un momento muy duro, que no se lo aconsejo a nadie, y que lo único que me arrepiento y que volvería atrás es preparar ese momento sin una fecha clara ni un momento idílico de retirada, sino para cuando viniera tener un plan B. Gracias, la verdad es que me lo contaste en persona, lo estuvimos hablando y tienes toda mi admiración y cariño, y realmente sois unas campeonas todas, pero lo demostráis en cada momento y eso es lo que creo que nos puede inspirar a todos. Gracias. Tania, cuéntanos, ¿y tú? ¿Cómo fue? Hola a todos, buenas tardes. Yo comparto un poco experiencia con Jennifer. Yo la verdad es que, bueno, pues no decidí mi despedida, y yo siempre lo digo, ¿no? Que cualquier deportista, ya sea por decisión técnica, como fue el caso mío y el caso de Jennifer, o una lesión, o sea, siempre que es una causa que no es una decisión personal, creo que es muy complicado, porque no lo has decidido tú, ¿no? Lo han decidido otras personas, o en este caso una lesión. En mi caso fue una decisión técnica. La entrenadora de aquel momento decidió que yo tenía que estar en un peso mínimo que ellos pedían, no cumplía ese peso, y además fue como muy rápido, ¿no? De repente había venido de los Juegos, yo también me pasó un poco como Jennifer, ¿no? Me había preparado mi despedida en un mundial que iba a ser en el 98, que iba a ser en Sevilla, entonces era despedirme en un mundial en mi casa, en mi tierra, aquí en España, y entonces, bueno, fue como de repente, no llegó ese día, ¿no? En cuestión de un mes tenía que adelgazar y no llegó ese peso soñado, y entonces en un día me dijeron que tenía que irme del equipo nacional. Es verdad que para mí, cuando has dicho qué momento fue, ¿no? Ese, si fue positivo, fue negativo, para mí fue el peor día de mi carrera deportiva. Yo lo recordaré toda mi vida porque recogí mi vida deportiva y mi vida personal, la recogí en un día. Vinieron a buscarme mis padres, y es verdad que era menor, era pequeñita, tenía 16 años, vinieron a buscarme mis padres a Madrid, y la verdad es que fue como, wow, ¿y ahora qué hacemos, no? De repente he hecho toda mi vida deporte, he hecho gimnasia, se me ha dado bien, ¿no? Esto de que he sido buena en esto, y ahora qué hago con mi vida, ¿no? Desde luego que tenía toda la vida por delante, ¿no? Que era seguir mis estudios, y tenía toda una vida porque tenía 18 años en aquel entonces. Pero es verdad que fue muy complicado. Yo sí que estuve un año más o menos con depresión, y para mí lo más importante ahora, con el paso de los años y la experiencia personal que he tenido, es, como decía Carlota, la orientación y tener un poco de asesoramiento. Es decir, creo que los deportistas tienen que siempre tener el plan B preparado. Creo que es muy importante que te orienten, es muy importante tener una persona que te guíe, y bueno, toda esa familia deportiva que está a tu alrededor, que también sea la que te vaya a guiar, ¿no? Para luego, pues, tu vida fuera del deporte, que además yo es la que digo que es la real, ¿no? Que cuando sales del deporte sales de tu burbuja, que es lo que estás haciendo toda tu vida, y es cuando de repente sales a la vida y dices, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué hago? Como contaba antes Eli, ¿no? Que encontrar algo que te llene tanto con el deporte es lo que más nos cuesta a los deportistas. Es decir, ¿qué me llena tanto como me llenaba en ese momento el deporte, ¿no? Y yo creo que todos los deportistas coincidimos en que es eso lo que más nos cuesta, encontrar que nos llene igual que nos llenaba el deporte, que nos llenaba de una manera increíble, ¿no? Pero se encuentra. Oye, y enlazando con lo que has dicho y con otra de las preguntas que os queríamos hacer, Tania, si quieres empezamos y seguimos contigo. ¿Qué consejos daríais a los deportistas en activo, pues para este momento, ¿no? de la transición? Y sobre todo eso, que quizá
en vuestro caso, ¿qué cambiaríais? Alguna ya lo habéis dicho, pero ¿qué cambiaríais quizá de lo que ya habéis vivido y cómo lo enfocaríais de otra manera, quizá que se ayudara un poco más o que fuera más fácil o que hiciera las cosas de Mira, otra yo creo que ahora con el paso del tiempo, ¿no? Creo que es fundamental que a los deportistas, a todos, se les haga saber, se les saque el valor de todo lo que sacan del deporte. Nosotros salimos del deporte y parece que no sabemos hacer otra cosa que ese deporte. Y lo que nos enseña el deporte es muchísimo más allá que, en mi caso, levantar una pierna, ¿no? O en el caso de cada deporte, lo específico. Creo que esos valores que sacamos del deporte nos cuesta mucho creer que los tenemos. Entonces es fundamental que nos ayuden a saber que los tenemos y luego a saber cómo aplicarlos, ¿no? Y el consejo que daría principal es que el deportista se forme para la etapa después de su etapa deportiva, ¿no? Que siempre tenga esas dos, como contaban antes, ¿no? Mis compañeras, al final que tenga esa formación, ¿no? Mis padres me pasó igual, ¿no? La frase esa de vive tu sueño olímpico, este es el tren que te pasa una vez en la vida, disfrútalo, pero acuérdate de dónde vives, acuérdate de dónde vienes y acuérdate de que luego vas a volver aquí y tu vida va a ser otra, que no va a ser solamente estar con la pierna para arriba, ¿no? Entonces yo creo que el consejo mayoritario es eso, ¿no? No olvidarte de dónde vienes y que el deporte, por suerte, es una etapa preciosa, pero es una etapa, como en todo en nuestra vida, ¿no? Son etapas que hay que saber que las tienes, que tienes que sacar el aprendizaje, pero que son etapas que vas cerrando y que luego tienes que continuar, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién? ¿Carlota? Es que estamos muy alineadas en la forma de pensar. Sí me gustaría decir una cosa, perdona, de lo anterior. Independientemente de cómo acabas tu carrera, si besando un tapiz y te despides donde quieres, como si no llegas a la clasificación final, como te para una lesión o no cumples la expectativa en esa última competición que te habías propuesto, como si ganas una medalla en la última competición, el sentimiento de tempestad que viene después es común. 8 meses llorando, 6 meses llorando, o sea, hay una Estoy de acuerdo. que va unida a la retirada. Y es importante que el deportista lo sepa, ¿no? Es Sí. como, bueno, pues que va a venir, va a haber una etapa en la que vas un poco a la deriva, las olas son altísimas y las tienes que pasar, pero un día acaba. O sea, que es importante que lo tengamos claro. Respecto a tu pregunta, ¿qué le diría a un deportista? Respecto a la formación, pues que da igual lo que haga, que trate de avanzar siempre. Quiero decir, no hace falta estudiar una ingeniería en una carrera de 4 años y 80 másteres, sino en cada etapa en la que estés, en cada momento en el que estés, que avances algo, que hagas el curso, la lectura, el libro determinado, el idioma, la formación específica que encajará en tu vida, que avances aunque sea un poco. Yo recordaba otro día bueno, seguro que lo habéis visto, ¿no? Un speech de Steve Jobs que hablaba de connecting dots, ¿no? Que al final todos son puntos, al final la vida no es una línea, sino puntos que vas haciendo, que vas incluyendo en tu vida. Pues aquí metes una carrera universitaria, pero aquí es un libro que te importa, aquí es un idioma que puedes aprender, aquí es otro aprendizaje diferente. Y al final, cuando miras para atrás es cuando ves todo lo que has construido. Por eso, avanzar siempre, hacer el esfuerzo de avanzar, aunque sea pequeño, aunque sea mínimo, aunque no sea un título universitario, ¿no? Y eso al final te dará esas herramientas de las que hablaba también Tania. Muchas gracias. ¿Y esa guía o esas ayudas, Carlota, tú ahora además que estás también en la federación, las recibíais de la federación, esa orientación, o ahora que estás en activo desde la federación, intentáis ayudar a los deportistas y mentalizarles y focalizarles mucho en el día después, o es algo que todavía no está tan profesionalizado, tan desarrollado? Yo creo que está mucho más desarrollado. Los deportistas, yo creo que ese punto lo tienen muchísimo más claro todos los deportistas. Yo he llegado ya a una selección como jefa de equipo y había 6 mujeres en la selección que eran médicos, que eran doctoras, ¿no? O que estaban acabando el MIR, o que ha cambiado bastante la filosofía. Este concepto de obligación ha cambiado, son cada vez más conscientes. De hecho, la propia experiencia te hace ver que eres mucho más rica como deportista, en el sentido no económico, sino como más completa como deportista, cuando tienes una formación más integral, más completa, no solo focalizada en un único punto. Al final, los deportistas lo ha dicho muy bien Jenny, somos muy de objetivos, como necesitamos a veces tener algo que nos ayude a estar mejor en ese punto de desarrollo deportivo, ¿no? Y yo creo que lo que yo estoy viendo es que ya ha cambiado bastante esa concepción, pero hay que recordarla siempre, ¿no?
no como plan B, sino como el siguiente punto al que saltar, ¿no? El siguiente peldaño que saltar. Pero de la tempestad no creo que te libre nadie. Gracias. No, por desgracia no. Eli, continúa si te parece. En tu caso, ¿qué consejo puedes darnos o qué cambiarías? Sí, yo estoy de acuerdo con la tempestad que habla Carlota. Yo le llamo un luto que pasamos cuando abandonamos el deporte y eso. Y bien termines como en el caso de Jenny, que terminó no como ella esperaba y de una forma inesperada, o bien termines como yo, que yo elegí ese momento y no me colgué una medalla justo antes, pero elegí qué iba a ser entonces. Y se pasa un luto y te preguntas, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿No? Por mucha formación que tengas. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo el consejo que les doy, pues me cuesta explicar a excompañeras mías que están en activo, yo trato de explicarles, pero yo creo que para aminar un poco ese dolor que yo he vivido, ¿no? Para que, o sea, no les pongo ahí en sobreaviso, pero sí les digo, a ver, chicas, para vosotras vuestra vida es normal, igual que era para mí, pero cuando tú sales de esa vida y vuelves a la vida real, la vida es diferente, ¿no? O sea, yo intento explicarles cómo la suma de todo ese aprendizaje de la carrera deportiva, que insisto, yo tengo otra carrera, yo soy licenciada en pedagogía, pero a mí la carrera que más me ha enseñado es la deportiva, sin ninguna duda. La suma de esos valores que nos ha dado el deporte y que les está dando en este momento a los deportistas en activo, con la formación que tengan y todo lo que aprendan en paralelo a su carrera deportiva, inquietudes que les gusten, no hace falta, como dice Carlota, ser licenciado, ir a la universidad de ingenierías, no, con tener inquietudes de un idioma, el leer, el tal, o sea, esa formación que les acompañe sumada a los valores del deporte, o sea, es una suma explosiva y es brutal para el después. Yo ahora mismo hago muchas cosas, pero una de ellas yo estoy en el departamento de comunicación de Sanitas. En patrocinios patrocinamos al Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y Real Madrid, Federación de Fútbol y tal. Y yo cuando llegué a Sanitas, yo vi aquellas oficinas que encima son la leche de chulas, súper nuevas, súper tal, y yo entré en las oficinas y dije, Dios mío, qué vértigo, o sea, me dio un vértigo que no os podéis ni imaginar. Y claro, mis compañeros de curro me dicen, vamos a ver, Eli, que has jugado 2 Juegos Olímpicos con no sé cuántas mil personas, pero qué vértigo ni qué leches. Pues yo estaba muerta de miedo, muerta. Y el primer día bajó el consejero delegado a mi sitio, que ahora que llevo ya tiempo allí, pienso, me miraría a todo el mundo como, madre mía, ¿quién es esta tía que viene el consejero delegado a saludarla y tal? Y me dijo, Eli, y no se me olvidará nunca, me dijo, Eli, tienes que tener paciencia y contagiar de todo eso que tienes al resto de tus compañeros. Y es que yo, o sea, me costaba hasta abrir el Microsoft, porque yo había tenido Mac durante 9 años, o sea, imagínate. Y claro, yo le dije, no, Iñaki, paciencia tienen que tener ellos conmigo, fue mi respuesta, ¿no? Y me dijo, no, tú tienes que contagiar de todo eso que traes al resto de tus compañeros. Y ahora, cuando llevo tiempo, entiendo que al final tu formación, lógicamente, te ayuda, el inglés, en Sanitas, si no tienes inglés, por ejemplo, como es una empresa inglesa, pues es complicado entrar y tal, pero todo eso sumado a perseverancia, sacrificio, lucha, solidaridad, todo esto que tenemos que no nos lo inyectan, sino que lo vamos adquiriendo con todos los años de trabajo, todo eso sumado a una formación, o sea, es un resultado realmente súper potente para el futuro, con lo cual yo les aconsejo que se formen en paralelo y lo de avanzar me parece pues, un apunte muy, muy importante que decía Carlota, sí, siempre avanzar. Y Jennifer, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo cierras esta pregunta? ¿Algún consejo más que puedas dar? Mi consejo para los deportistas es que escuchen, ¿no? Yo cuando ahora escucho a todo el mundo, cuando escucho pues, a Tania, a Carlota, a Eli, o sea, al final todas hemos pasado por lo mismo. O sea, si yo hubiera querido escuchar precisamente ese luto del que hablamos, posiblemente hubiera sido menos, ¿no? O sea, es verdad que el impacto te lo vas a llevar, que el luto tienes que pasarlo, pero cuando alguien te ha contado que esto es lo que te va a pasar, que vas a odiar el deporte, que vas a odiar todo lo que le rodea, que te vas a sentir que piensas que solo sabes jugar a waterpolo y que solo quieres jugar a waterpolo, porque al final es lo que pensamos todas, pues posiblemente si lo hubiera escuchado de alguien, ¿sabes? Pues hubiera sido más fácil ese momento. ¿Qué pasa? ¿No había gente que lo contara? Sí, lo que pasa es que no había intención de escuchar. O sea, muchas veces cuando estamos en el deporte, como hemos dicho, estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y nos parece que todo nos va bien, todo es guay, estamos arriba, pero es que esa burbuja de golpe hacen así, ¡pum!, y explota. Y cuando explota la burbuja, de todo lo que había dentro no queda nada, porque esa burbuja sigue, ¿sabes? No es que la burbuja explote para todo el mundo, no, la burbuja sigue y tú sales directamente de la burbuja. Entonces, yo les digo ahora, cuando hablo con algunos de ellos, algunas charlas que vamos dando con el consejo ahora y demás,
les digo que aprendan a escuchar, que aprovechen todo lo que hay porque lo hay. O sea, yo salí cuando, me acuerdo perfectamente de la entrevista de radio que hice 2 semanas después, que estaba para poder hablar porque si no me echaba a llorar, de que me echaran de la selección. Yo salí diciendo que aquí no hay nada, que no hacemos nada por el deportista, que nos abandonan. O sea, yo ahora que lo veo y cuando lo vemos desde la otra perspectiva, lo decía Maya antes, y tú que estás en una federación, y Carlota que está, y Eli que está en contacto, y todos, cuando ves directamente lo que se hace, ¿no? Yo ahora en el consejo yo salí diciendo que no se hacía nada, que no había nada. No, yo no quise escuchar. Yo no quise escuchar porque a mí me llamaban del PROAD cada 2 semanas y no les cogía el teléfono. De golpe se llamaba Diana la del PROAD, de golpe Bárbara la del PROAD. Les cambiaba el nombre para no cogerles el teléfono. O sea que al final es, de verdad, escuchar, aprovechar todo lo que hay porque hay mucho más de lo que creemos, y luego que en realidad escuchen a la gente que hemos pasado por eso, ¿no? Que creo que somos buenas guías como mínimo en sentimientos. Ya no digo, habrá de todo, pero como mínimo en sentimientos de lo que hemos vivido, seguro que sí. Gracias, la verdad es que me ha parecido súper interesante lo que has dicho y si te parece continuamos contigo. Claro. Nosotros desde la federación, evidentemente seguro que lo habéis vivido o ahora Carlota pues lo está viviendo, tú también desde el consejo. Sí que intentamos a medida de lo posible pues ayudar al deportista en ese salto, ¿no? Nosotros tenemos algún ejemplo, pues Carolina Ruiz, que empezó pues en la FADI, ¿no? La Federación de Andaluza, o María José Rienda en Cetursa, o Ana Galindo también en la aragonesa, Mónica Bosch en la catalana, porque desde luego sí que consideramos que es parte, ¿no? O intentamos hacer todo lo posible. Pero yo creo que va muy enlazado a lo que tú dices de escuchar, de que hay mucho deportista que, pues oye, quizá pues porque está focalizado solo en su disciplina o no lo sé por qué, pero no escucha, ¿no? Pero tú que ahora además lo vives y sí que ayudas y estás como responsable liderando encima proyectos tan bonitos como Universo Mujer y algún otro que has comentado. En este sentido, ¿lo vivisteis? O te pasó lo mismo quizá que no quisiste escuchar? ¿O sí te tendieron la mano pero tú quizá estabas bloqueada? ¿O qué es lo que pasa en esos momentos? ¿Cómo lo viviste? Paula, yo creo que sí que nos tienden la mano, pero no queremos verla. Yo creo que hay un punto, y lo voy a decir porque lo creo así, aunque no sea muy correcto, hay un punto de egoísmo del deportista que nos hace llegar también arriba de todo, que es la parte buena del egoísmo, pero también tenemos un poco el egoísmo, esa parte mala, ¿no? Que nos creemos que todo gira alrededor nuestro en ese momento y que, vamos, que todo nos va a ir bien, ¿sabes? Pero llega un momento en que no todo te tiene que ir bien. Respecto a esto, yo creo que sí que tenemos las herramientas que nos ayudan. Se puede hacer más, seguro que podemos hacer más, pues sobre todo ahora que yo lo estoy viendo desde el Consejo Superior de Deportes, al final podemos hacer más en que lo conozca más gente, en la visibilidad del programa, en contarlo más veces, en llegar pues un poco con experiencias de estas, ¿no? Las experiencias realmente personales que son las que llenan. Yo siempre decía que a mí que me venga, y lo digo con todo el respeto del mundo de verdad, un psicólogo a decirme que esto va a ser muy duro, que la retirada va a ser muy dura, pues bueno, pues sí, lo sabrá. Pero que me venga Carlota Castrejana y me diga que esto va a ser muy duro, digo, hombre, y ya lo ha vivido, ¿eh? O sea, que ya no es, oye, pues no, esto va a ser muy duro porque yo sé lo importante que es para ti el deporte. No. O sea, para saber lo importante que es para nosotros el deporte, tenemos que haber vivido eso. Si no, no lo sabes. Entonces yo creo que hay que aprender a escuchar, y es un poco lo que yo les digo. Yo no sé si me escucharán o no, yo les digo, mira, yo estaba ahí en las charlas, yo estaba ahí pensando que me están contando. Bueno, pues el que me están contando, yo ahora digo, de verdad, escuchad, quedaros como mínimo en cuáles son las vías para pedir ayuda, ¿no? Pues a la federación, pues al consejo, pues quédate con las vías para pedir ayuda como mínimo, no me escuches, es igual, pero quédate con que si algún día necesitas ayuda, que sepas pedirla y la pidas. Muchas gracias. La verdad es que esa humildad con la que has dicho que te crees, ¿verdad? Que tienes una sensación de que más egocéntrico, que todo gira en torno a ti y que ahora lo ves un poco desde fuera y te das cuenta que las cosas no son así, pues yo creo que ayuda mucho, ¿eh? Abrir los ojos a gente que, pues por un lado que no lo ven y por otro pues que intentamos desde otros estamentos ayudar también a este paso y que tú lo estás haciendo, vamos, de una manera bárbara. Así que gracias porque es un mensaje muy bueno. Si te dejas añadir una cosa en esto, yo a veces también digo, ¿y quién soy yo para robarle su momento ¿sabes? O sea, yo a veces intento ser más fría con mis compañeras de equipo, ¿no? Y decirles, oye, os estáis equivocados. Pero digo, jo, yo también me he equivocado y también lo he vivido con esa inocencia. ¿Quién soy yo para quitarle la inocencia de lo mágico, de la burbuja? ¿Sabes? Entonces ahí está un poco el límite de, ¿las dejo vivir en su inocencia o les digo que fuera de esto la vida no es esto?
Si me lo permites también, porque además yo te he oído escuchándolo con Carlota en la Federación de Atletismo, que siempre intentan ayudar mucho al atleta, lo digo en primera persona, y fuisteis vosotras también, pues desde el Consejo, pues ayudar y explicar qué tipo de ayudas, ¿no?, había. Y yo lo veo muy positivo, entiendo que cada uno se tiene que equivocar, pero que intentéis darles más herramientas, información, sobre todo para aquel que sí que está más abierto, ¿no?, a cogerla y a salir adelante, yo creo que es un gran paso. Así que gracias. Y Carlota, si quieres, coge el testigo, porque ya que vosotros seguís apoyando, ¿no?, apostando por esta ayuda, ¿qué nos puedes contar tú al respecto? Yo creo que la primera, yo creo que Jenny lo ha explicado muy bien, yo creo que los ejemplos son claves, como está haciendo Jenny ahora, como está haciendo él, y además son ejemplos en los que se han retirado muy rápido, se han retirado y enseguida la etapa de luto están ya ubicadas en puestos, ya están, la facilidad con que se han adaptado a los nuevos puestos en los que están tan rápidamente es clave, ¿no? Yo creo que al final, lo he dicho al principio, hay una parte que es que no es opcional, hay que transmitir que es obligación. La formación es una obligación, entonces no hay que ser permisivos con esa parte, desde los clubes, desde las familias, no nos engañemos, hablemos las palabras claramente, debe ser una obligación la formación, sobre todo en edades tan tempranas. Y ayudar, yo sí que pienso que quizá el reenganche más fácil es el primero. Cuando acabas tu carrera deportiva con grandes éxitos, todavía con nombre propio, que luego dura poco, pero que lo tienes, hay un momento en el que aparecen las oportunidades, ¿no? Pues en muy poquito tiempo Jenny ha estado en 2 o 3 sitios diferentes, siempre de máximo nivel, y en cada uno de ellos ha aportado y ha crecido muchísimo y ha ido ganando prestigio, igual que Eli, igual que Tania, pero llega un momento en el que dejas de ser deportista. Ya eres lo que hayas generado en ese tiempo. Entonces, ese segundo reenganche es el más complicado, porque no había tanto tiempo, porque al final nos retiramos con más de 30 años, muchos de nosotras, y pasas a competir con gente que es que lleva desde los 20 estudiando muchos idiomas, estudiando muchas carreras, con notas altísimas, con desarrollos profesionales en todo el mundo. Entonces, es muy importante desde el primer día que entramos, como siempre, no acomodarnos, porque el segundo reenganche, y va a pasar, porque ningún trabajo es para siempre, es complicado. Entonces, nunca relajarse, ¿no? El deportista tiene que tener claro que cuando es deportista es una obligación, pero cuando entras en el mundo laboral, y muchas veces hay oportunidades para entrar, porque pues en el club cercano, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, lo que hemos ido dejando como deportistas, pero el segundo reganche que va a llegar y va a ser a los 2-3 años, todo lo que hayamos hecho en esos 2-3 años, que es muy poquito tiempo, tiene mucho valor y hay que ponerlo en valor. Entonces, atención al segundo reganche, que un día lo he vivido, y hay que ponerse las pilas, hay que ponerse siempre las pilas, pero hay que tenerlo más claro. No nos acomodemos. ¿Y nos pasa que cuanto más tiempo lleváis en el mundo profesional, más ignorante os parece que sois? O sea, yo aprendo y soy consciente de que, wow, cuánto he aprendido, estoy evolucionando un montón en mi puesto de trabajo, en el otro, y cuanto más avanzo, esto no me pasaba en el deporte. O sea, yo en el deporte evolucioné y lo que ganaba era seguridad, pues la madurez deportiva la conocemos, ¿no? Es que te sientes mucho más segura. Y sin embargo, en la profesión ahora es como, jolín, cuanto más dentro estoy y más ágil soy en el trabajo, más ignorante pienso que soy, porque más desconocimiento tengo de... Bueno, esto en fin, creo que hay que formarse toda la vida. Es tu exigencia personal, va contigo, Eli. Supongo. No nos gustan las cosas a medias, no nos gustan. Y la capacidad... No nos diga nunca, va a estar siempre ahí, esa sensación. Y la capacidad de superación que tenéis aquí, las campeonas con las que estamos contando, vamos, es increíble, lo demostráis cuando erais deportistas profesionales y ahora que en vuestros trabajos, o sea, que siempre tenéis ese hambre de dar lo máximo y ser mejores, pero además de una forma muy sana. O sea, yo que sois inspiradoras, de verdad, qué gustazo oíros. Tania, cuéntanos. Yo sí, una cosa, sí que ahora al hilo de lo que estaba hablando Carlota, es verdad que como todo un poco en la vida, yo creo que también es bueno quitarse un poco la mentalidad esta de vivir un poco de las rentas, ¿no? Yo creo que hay muchos deportistas que se quedan en la medalla que tuve, ¿no? ¿no? Yo tengo compañeros o compañeras, no de mi equipo, pero sí a lo largo del deporte. Es que yo fui oro olímpico. Bueno, bien, muy bien, yo soy oro olímpico, pero el vivir de las rentas creo que es negativo, ¿no? Está muy bien, cógete todo lo que has aprendido, pero no porque hayas hecho eso bien vas a tener todo como muy fácil, ¿no? El decir, ostras, yo he pasado temporadas de mi vida muy complicadas, he trabajado en muchos sitios y cuando he trabajado en trabajos que aparentemente no son trabajos súper exitosos, todavía había gente que me recordaba, ¿y siendo oro olímpico estás aquí? Bueno, sí,
creo que está bien, ¿no? De tener los pies en el suelo y saber dónde tiene que estar cada uno en su momento y aprender de todos esos momentos, ¿no? Pero el también vivir de las rentas, creo que a veces los deportistas pecamos un poco de eso, ¿no? De decir, ostras, yo tengo una medalla y voy a donde sea. No, no. Yo creo que hay las dos caras, porque yo conozco, o sea, mi caso fue diferente, yo terminé y yo me acuerdo que yo al PROAD le hice más caso que tú, Jenny, y yo estudié un máster gracias al PROAD, tengo que decir que sí, que fue así, y gracias a que estuve el tutor ahí encima, de verdad que me animó a estudiar y me hice un máster de periodismo deportivo gracias al PROAD. Entonces yo cuando terminé, yo estuve en el Consejo reunida con la responsable del PROAD para ver un poco qué voy a hacer con mi vida, porque yo además cambié de ciudad y yo recuerdo que estando ahí en el consejo hubo una persona que me dijo, es que tú eres medallista olímpica y tienes una carrera deportiva con un palmarés y eso lo tienes que contar y decir, porque lo tienes. Y claro, lo que a mí me pasaba era como, pero yo no nos sabemos vender, los deportistas estamos acostumbrados a entrenar en la pista, en la piscina, donde nos toque a cada uno, y a rendir, y ese es nuestro rendimiento. Entonces, el yo decir, mira, yo es que soy fulanita de tal y he competido durante 20 años y tengo este palmarés y la vida me ha dado todo esto, o sea, yo no era incapaz por ejemplo, de decir todo esto, ¿no? Hasta que alguien en el consejo me dijo, no, es que esta carrera es una carrera tuya y tú tienes que decirlo, ¿no? El venderte. O sea, existe yo creo un poco los dos perfiles y también tenemos un poco los... cuesta tanto vendernos. Sí, eso, es que yo incapaz y también tenemos un poco, sobre todo igual los deportes de equipo más, ¿eh? Pero esa nobleza un poco de ser de equipo siempre y de nunca querer destacar sobre tu compañera y demás, porque somos todas iguales, todas sumamos, etcétera, pues hace que al final tú de repente te suelten ahí y digas, madre mía, ¿yo cómo voy a ir a contarle a esta lo que he ganado los 20 años que llevo? ¿Sabes? Hay un poco de todo, yo creo, sí. Yo en eso me gustaría añadir una cosa, que estoy totalmente de acuerdo con Eli. Yo al principio también era esa la sensación, pero luego llegó un momento en que me daba miedo dejar de ser la Jennifer pareja deportista. O sea, claro. Llegó un momento en que dije, ya la gente no me reconoce como deportista. Entonces, ese momento es como, no sé si quiero dejar de ser actriz, es verdad, ¿eh? Pero también te digo que ahora que lo veo ya con la perspectiva de que te vean como de otra manera, ¿no? No solo como la deportista, la del agua, la que salió del agua, pues a mí me parece que es un orgullo también que se nos empiece a ver no como deportistas, ¿no? Y que no tengamos que tirar como deportistas, sino que ahora se nos vea como otra cosa, ¿no? Señal que hemos intentado aplicar todo lo que nos ha enseñado el deporte fuera pues en mi caso fuera del agua, y que realmente ha dado fruto, ¿no? Porque yo estoy orgullosa de haber dejado de ser la Jennifer pareja deportista, en serio, y lo digo con la máxima humildad, ¿eh? Pero me parece que es el momento de la madurez también de fuera de todo esto. Mientras quieres seguir siendo la de las medallas en el agua, no consigues la plenitud real. De hecho, el hecho de que seáis vosotras también ha sido parte de, compartiendo tu criterio, lo que estabas comentando, decir, oye, es que se puede, y queríamos poner ejemplos reales de personas, deportistas que habéis sido lo máximo en vuestras disciplinas y que, oye, por esa constancia, esa capacidad, ese talento que tenéis, pues ahora estáis demostrando vuestra valía, pues eso, en oficinas, como decía Eli, que entra en Sanitas y de repente ahora donde estoy, o en el consejo, pues mira, Carlota con un puestazo en la federación, Tania encima aquí ayudando a la gente a brillar desde su trabajo como coach. O sea, yo creo que por eso queríamos contar con vosotras, pues para decirles que se puede, o sea, se puede dar el máximo primero y el máximo después, ahora en esta segunda vida, ¿no? Entonces, la verdad que da gusto iros. Yo creo que hay que tener la capacidad de saber volver a hacer. O sea, lo que decía Tania antes es de, oye, lo que haga falta y sumamos e intentamos ser mejores cada día, pero el saber volver a cero es muy complicado y es lo que a la gente más le cuesta, yo creo. O sea, al final yo me acuerdo el primer día que era, es que me acuerdo de una historia en Iberdrola, era azafata, nena, azafata, una camiseta, y yo, hostia, azafata, una camiseta, nena. O sea, era como que de golpe todo esto en mi cabeza decía, ¿qué ha pasado con mi vida, no? De un día para otro, porque fue de un día para otro. Entonces, esa capacidad de saber volver a cero y de la humildad de empezar a trabajar, creo que es la clave para que las cosas se vayan bien fuera del deporte. Y de hecho de eso, Jennifer, el otro día hicimos una mesa también sobre mujer y deporte y hablábamos como gran protagonismo la lucha por la igualdad. Y ahora que decías lo de nena, la camiseta, no sé qué, ¿habéis vivido vosotras tanto en vuestra vida deportiva como después en la
esa desigualdad o ese trato diferente por razón de género o sexo, que queráis comentar o que queráis decir, pero porque seguimos luchando, ¿no?, en esta guerra que tenemos por conseguir la igualdad. ¿Cómo lo habéis vivido? En nuestro caso, es verdad que nosotros nos movemos en un deporte femenino, casi es al revés, ¿no? Que ahora habéis discriminado vosotras. Eso es, que ahora está intentando el gimnasta masculino que a ver si entra y se le da el hueco que se merece, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros, yo lo que nosotros hemos sentido, nosotros siempre hemos sido las niñas de oro. Nos catalogaron como las niñas de oro porque éramos unas niñas, efectivamente. Pero en mi deporte sí que ha habido un poco de la sensación de estas niñas, ¿no?, que levantan la pelotita, estas niñas que, ¿no? Creo que sí que ha sido un poco como que la gimnasia, como que no es un deporte, como era un deporte de niñas, al final como que no se veía una profesión como tal, ¿no?, ni el esfuerzo. Nosotros viajábamos a Atlanta con todos los demás deportistas y era como deportista de segunda, ¿no? La sensación de ser deportista de segunda, que yo me acuerdo que siempre decía que para mí los Juegos precisamente fueron una pasada, no por el oro que me traje, sino por haber vivido con los demás deportistas, ¿no? Porque siempre es como las niñas estas que juegan con la pelota, que lanzan la maza, ¿no? Yo sí que he sentido un poco la sensación de que el deporte de la gimnasia era un poquito deporte de segunda, ¿no? No era un deporte como otro deporte más profesional. ¿Y las demás? Yo no lo he sentido, nunca. Me he sentido deportista sin género, ni incluso jugando al baloncesto, me sentía, no, igual era muy joven todavía para percibirlo y además pues, supongo que empecé en esa generación, en ese gran planado, buscando los Juegos Olímpicos, empezó a invertir en todas las áreas, sobre todo las que más inversión necesitaban. Y luego como atleta quizás sea el deporte en el que más igualados estamos. Entrenamos juntos, hombres y mujeres, con el mismo entrenador, tenemos los mismos tipos de premios. Yo nunca me he sentido, posiblemente haya habido, a veces no los he detectado, sí lo he visto a mi alrededor, obviamente en otras compañeras, en otros deportes, en otros momentos, y por supuesto que existe, pero yo no lo he querido ver porque me sentía deportista de verdad. O sea, no lo he querido ver, posiblemente no lo he querido ver nunca. ¿Y después en tu etapa de ahora tampoco, Carlota, nunca? Y ahora, pues la verdad es que el puesto de responsabilidad también ayuda a la hora de bueno, pues al final tienes que tomar decisiones y si le gustes o no a quien esté enfrente, las tomas tú. Posiblemente, insisto, en alguna vez ha podido salir alguna frase bonita o bueno, o no te preocupes, yo lo hago, cosas de esas más de proteccionismo que de ir en contra de tu figura. Sí. Las he obviado, he intentado que no me afecten, porque creo que nunca me he sentido así. Posiblemente han existido y las he obviado para que no afectasen para nada, sobre todo a mi toma de decisiones. Y ahora trabajo para evitar y para conseguir que haya, pues bueno, trabajamos para que haya más mujeres en puestos de dirección, para que haya más mujeres en toma de decisiones, para que den el paso y para que haya más oportunidades para aquellas que deciden dar el paso, ¿no? Pero lo he quitado de mi esquema, de mi ecuación, para que no me afectase ninguna toma de decisión. Qué bueno, enhorabuena. Y Eli, no sé si tú has vivido algo. Yo la verdad, no, o sea, desigualdades a nivel salarial, como jugadora de club, sí las he tenido, aunque he sido una jugadora que he vivido del balonmano, he tenido la suerte de vivir de ello. Sí que, bueno, pues las mujeres en los clubes femeninos había menos presupuesto que los masculinos, ¿no? Y cuando empecé en la selección, al principio de todo, como al principio no se había ganado ninguna medalla, el equipo femenino no había ganado ninguna medalla y el masculino sí, cuando íbamos a pedir primas y derechos se nos decía que es que no habíamos ganado nada. Entonces, cuando empezamos a ganar, entonces fue cuando dijimos, ¿y ahora qué? Y ya ahora por suerte está igualado y en el caso de tanto de femenino como el masculino, bueno, pues tanto las becas del Consejo, ADO, como las ayudas de la federación y el trato es igual. Pero yo he sabido, es verdad que las desigualdades esas o discriminaciones que alguna vez con algún medio de comunicación pues hay alguno que tal, en balonmano fintamos, que fintar es irte del defensor, ¿no? En el 1 contra 1 pues he sabido fintarlas y he salido como mejor he podido de ellas, pero vamos, no he tenido así ninguna situación así remarcable de desigualdad. Por suerte hoy en día, no sé si por moda o porque ya es una realidad absoluta, el deporte femenino o el deporte practicado por mujeres es deporte igual que el practicado por hombres y bueno, creo que hemos dado pasos de gigante, aunque todavía queda alguno por dar, sí. Muy bien.
Y Jennifer, no sé si a esto, ¿qué más apuntas? No, pues en mi caso, yo creo que como Carlota y como Eli, al final hemos aprendido también pues a fintar, como decía Eli, o en caso de waterpolo, a amenazar, que le llamamos nosotras. Y al final, o driblar. Al final, yo creo que tenemos esa capacidad, pero sí que es verdad que sí que hemos vivido historias, ¿no? Con medios de comunicación, en nuestro caso con el tema del bañador, al final siempre había alguna foto que se colaba que tenía que ver con, obviamente, el que el bañador se moviera o no se moviera, esto lo hemos tenido que vivir. Y luego sí que yo tuve, cuando me fui al CAR, mi cuerpo, yo pesaba 53 kilos, de golpe me fui al centro de alto rendimiento, aumenté masa muscular, me cambió el cuerpo, pero en plan de fibra, ¿sabes? De fibrar, de ponerme fuerte. Y claro, cuando volvía, yo soy de un pueblo de Gerona, cuando volvía a mi casa, mis amigas decían, tía, pareces un tío, estás muy fuerte. Claro, entonces, bueno, estos comentarios, te pareces un tío, estás muy fuerte, pues yo decía, ya, pues este es mi trabajo, ¿sabes? O sea, mi trabajo, mi ilusión o mi sueño en ese momento. Así que no me importaba, pero sí que hay muchas veces de, ay, pareces un tío, ay, qué marimacho. Pero fíjate, comentarios hechos por mujeres, o sea que al final, en ese sentido... Comentarios hechos por mujeres, efectivamente. Y bueno, pues eso es verdad que, por ejemplo, en las chicas más jóvenes del equipo, que no es que no quiero estar muy fuerte, porque es que luego me dicen que está, desde que se saltaban las pesas por no estar muy fuertes, pero esto era porque luego los comentarios eran, también es verdad que ibas a comprarte una camisa y no te entraba, ¿eh? Eso también lo hemos visto. No es broma, lo digo de verdad. Entonces, pues bueno, entiendo que esas cosas cuando tienes 16, 17 años, pues te afectan. Cuando te pasan ya con 30, pues te da igual. Muchas gracias. A ver, la verdad es que tiraríamos horas aquí hablando y preguntando y tenemos un montón de preguntas más, pero como somos muy puntuales, al menos en la federación, y queremos terminar a tiempo y luego que todos demos el aplauso a las 8, sí me gustaría la última pregunta, salvo que queráis apuntar algo más, ¿eh? La última pregunta que teníamos preparada antes de dar el paso a Mai para que cierre, de algún titular que nos queráis dejar cada una para esta mesa, ¿eh? Que se quedaran con el mensaje que habéis dejado cada una de vosotras al respecto de este tema o que la gente quiera recordar y relacionarlo. ¿Quién se anima a empezar? Pues bueno, yo por ejemplo un titular, yo diría entrena tu futuro, dirigido a los deportistas en activo, lógicamente que creo que es a los que les podemos sobre todo echar un cable. Entrena tu futuro y me ha gustado lo que ha dicho Carlota de avanza siempre. Yo pienso que no es que tenemos que o intentemos que, es que yo creo que es un deber el tener que avanzar, ¿no? Entonces, entrenar tu futuro quiere decir también estar ahora en activo a nivel profesional en el deporte que tenga cada uno y entrenar ese futuro que viene después y no que nos pase de lado como si no fuera a tocarnos a nosotros, ¿no? Qué bueno, además. Gracias. ¿Quién más? Carlota. Yo, me lo ha dicho, no, porque me lo ha dicho perfectamente, me ha dicho perfectamente él, y yo creo que ese, ¿no? Avanza siempre, cada pequeño paso tiene recompensa. Vale. Gracias. Tania, perdóname que te he cortado. Nada, que he interrumpido ahí. Yo lo resumiría como lo que además aplico en mi día a día y es que no te olvides de adaptarte. Creo que, bueno, pues al final el que se adapta es el que sobrevive y el que llega más lejos y la capacidad de adaptación la aprendemos precisamente del deporte, ¿no? Y creo que adaptarte a lo que te viene y a partir de ahí formarte, luchar y levantarte como nos ha enseñado el deporte, ¿no? Pero para mí la adaptación la llevo conmigo y creo que es fundamental. Gracias. Jennifer, tu cierre de oro. Para mí, que el deporte nos da todas las herramientas para afrontar la vida, que simplemente tenemos que saber utilizarlas. Escuchar, ¿no? También. Sí, escuchar, por favor. Qué bueno. Pues la verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que de aquí hemos sacado todos grandes reflexiones y además vividas en primera persona, contadas por vosotros, que me parece un lujazo haberlo podido tener y encima aquí protagonizar en primera persona. De verdad que os lo agradecemos muchísimo. Así que para cumplir hora, Mai, cuando quieras te damos paso. Ahora sí, con el micro mejor. Nada, la verdad que... Lujazo de mesa, Mai? Se me ha hecho muy corto porque qué interesante y la verdad que me habéis hecho a mí revivir mi época de deportista, que evidentemente no tiene nada que ver con la vuestra en el CAR de Sant Cugat, que estuve ahí del 88 al 92. Y bueno, felicitaros.
agradeceros muchísimo todo lo que nos habéis aportado, vuestra experiencia como grandes mujeres, primero de todo, como grandes personas y como unas excelentes deportistas que habéis sabido aprovechar perfectamente todo lo que habéis comentado para vuestra vida de futuro. Y bueno, entonces, como tenemos que hacer un pequeño resumen, pues tenemos aquí sobre todo lo que habéis comentado, ¿no? Cómo debemos prepararnos para el paso del deportista de élite a la vida civil, entre comillas, ¿no? Y podríamos destacar de alguna manera que para preparar bien la salida del deporte profesional tenemos que tener claro desde el principio que la carrera deportiva debemos rodearnos de un buen apoyo externo y habéis resaltado la orientación de la familia, importante, ¿no? Ir trabajando en lo que será el futuro del deportista antes de llegar al final, está clarísimo, ¿no? Lo habéis dejado muy claro. Porque a veces, como habéis dicho, las despedidas no son como se esperan y pueden ser duras, por lo que hay que tener un plan B. El deporte enseña muchísimo. Es la mejor carrera que podemos tener. Perseverancia, sacrificio, lucha, solidaridad, compañerismo y demás valores que el deporte es una mezcla muy valorada para las empresas. Si los acompañamos de unos buenos estudios, de una buena carrera formativa y muchas ganas de trabajar, son un pasaporte perfecto para la vida laboral. ¿Qué más habéis destacado? También que el deportista debe también escuchar, como decíais ahora al final, Paula y Jennifer. Debe dejar de lado su ego y dejarse ayudar, por ejemplo, con iniciativas como habéis remarcado del PROAD, del CSD, los programas que tienen las propias federaciones nacionales deportivas o el propio Comité Olímpico Español. Debemos gestionar la mentalidad de vivir de renta de las medallas, de los resultados, pero sí sacándole totalmente el valor deportivo de lo que tiene, ¿no? Para tener bien los pies en el suelo y un día dejar de ser la deportista. La plenitud real al abandonar el deporte de alto nivel llega al cabo de unos años, cuando se reconoce a los exdeportistas, más por su trabajo profesional posterior. Cuando la etapa de deportista queda ya en un segundo plano, se puede encontrar la plenitud en la vida. Qué bonito esto. Sí. Y como titulares habéis dicho pues que entrena tu futuro, avanza siempre, cada pequeño paso tiene su recompensa, no olvides la adaptación al futuro y aprovecha las herramientas que te ha dado el deporte para poderlas utilizar en el futuro. Me quedo con estos 4 titulares que lo resumen todo, evidentemente. Enhorabuena, muchísimas gracias en nombre de la Real Federación Española de Deportes de Invierno a las cuatro mujeres maravillosas que nos han acompañado, a la moderadora Paula, que ha hecho también que sea todo mucho más fácil, y recordar a nuestros oyentes que esta es una actividad que está encuadrada dentro del proyecto solidario Spain Snow. Cualquier aportación, evidentemente estas charlas son gratuitas, pero cualquier aportación ayudará a nuestro país a combatir la lucha contra el coronavirus COVID-19 y que todos seamos un poquito más solidarios. Nada más, mañana tendremos más charlas, más mesas, más encuentros Spain Snow, más mesas solidarias con temáticas diferentes pero no ni mejores ni peores, sino tenemos un abanico excelente para todos vosotros. Muchísimas gracias a todas, de todo corazón, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós.